El contenido del monográfico que presentamos es enormemente rico, como lo es la realidad de la participación cívica y la filantropía, y el objetivo de este panel no va a ser ni resumir ni redundar en lo que ya hemos escrito en el monográfico, porque además está disponible en la propia web de la revista ICE. Nuestro objetivo va a ser más bien facilitar o estimular una conversación abierta sobre estos fenómenos y sobre todo invitaros a en algún momento pues, leer los artículos de los 12 autores participantes en el monográfico. Vamos a seguir un hilo conductor muy sencillo, más sencillo que el propio monográfico todavía. Vamos a arrancar el debate en la raíz de estos fenómenos, que son ni más ni menos personas como vosotros, personas como nosotros, es decir, aquellas que participan de manera libre y voluntaria y lo hacen desde el ámbito de sus decisiones como personas privadas en la consecución de fines de interés general. Son esos ciudadanos que participan en la política con mayúsculas o que orientan sus impulsos de altruismo hacia causas de interés generales en las que creen y que creen que merecen ser apoyadas. A continuación vamos a pasar a un segundo bloque que se centrará sobre la plasmación institucional de todas esas iniciativas ciudadanas y muy en particular sobre los retos que en términos tanto de gobierno como de gestión afrontan esas instituciones de la sociedad civil. A continuación, el tercer bloque va a estar dedicado a las maneras, a las distintas formas en que conviene impulsar tanto desde el ámbito de las políticas públicas, por supuesto, como también desde las propias entidades que representan a la sociedad civil en España, esas iniciativas de personas y de instituciones, cómo debemos proceder para que sean no solo más eficientes, sino sobre todo más eficaces. Y por último, el último bloque, en lógica progresión, lo vamos a dedicar a los resultados de toda esa constelación de iniciativas en pro de la participación cívica y de la filantropía, y de cuál es su impacto en la sociedad y cuáles son los retos que nos encontramos cada vez que intentamos de alguna manera medirlo o evaluarlo. Para que el panel tenga una duración razonable, contamos, como bien decía Vicente, para mí ha sido un honor colaborar con él en la coordinación de este número, con una representación de 7 de los 12 autores del monográfico, y a todos ellos desde luego les agradezco de antemano lo que sé que van a hacer, que es ajustarse a los tiempos un tanto leoninos que nos hemos fijado como objetivo. Abordamos sin más demora, si os parece, el primer bloque, el dedicado a las personas. Los fenómenos tanto de participación cívica y filantropía son extraordinariamente, podríamos decir, resistentes y longevos si adoptamos una perspectiva histórica, ¿no? Son connaturales a las personas que vivimos en sociedad, y eso ha sido así siempre, con independencia que el marco regulatorio y el marco institucional fuesen proclives y fuesen simpáticos o fuesen más bien antipáticos y aversos, ¿no?, a estos fenómenos. No obstante, lo que sí es verdad es que la relación que tenemos los ciudadanos con las empresas, con las administraciones también, y con las entidades no lucrativas en lo tocante a los fines de interés general que nos importan, se ha transformado bastante en los últimos años. Me gustaría llamar la atención en primer lugar de Javier Martín Cabana sobre dos factores transformadores de esta relación, uno de carácter más estructural, la irrupción en todos los aspectos de nuestras vidas de las nuevas tecnologías, y otro coyuntural, que es la reciente crisis económica, y preguntarte cuál ha sido, en tu opinión, el impacto tanto de la crisis como de la web 2.0 sobre todas estas motivaciones y comportamientos de los españoles en el ámbito de la participación cívica y la filantropía. Muchas gracias, Marta, y gracias a Vicente por la invitación a participar en estas jornadas. Vamos a ver, empezando por la crisis económica. Yo creo que las crisis en general vienen muy bien al sector filantrópico. Es decir, las crisis son enormes, son periodos de enorme fecundidad desde el punto de vista de la innovación social. Y así lo fue. La crisis del 29, todo lo que conocemos ahora mismo de lo que son los organismos reguladores, el sistema de la seguridad social y gran parte de los programas sociales nacieron tras la crisis del 29.
Entonces, en este sentido, lo que hay que analizar es qué tipo de crisis tenemos ahora, aparte de esta crisis económica. Desde el punto de vista de cómo afecta la crisis a las organizaciones, desde el punto de vista de los ingresos, hay pocos estudios, porque hay pocos países en los que haya una tradición filantrópica, pero en los que los hay, como en los Estados Unidos, los estudios lo que nos dicen, y hay un estudio pues, que publicó la Universidad de Indiana, que analizó durante un periodo de 40 años cómo había afectado la crisis a las organizaciones filantrópicas. Las conclusiones a las que llega, durante el año 67 al 2007, son que en general los ingresos aumentaron en un 1%. En periodos de recesión superiores a 8 meses, los ingresos disminuyeron un 1,5%. Entonces, esas son las conclusiones. Si cuando las crisis fueron superiores a un año, aquí se produce un elemento muy interesante, es que se reasignan los recursos al sector social. Es decir, los ingresos, estamos hablando lógicamente de ingresos de particulares, donativos de particulares, de empresas y fundaciones. Los ingresos de particulares, de empresas y fundaciones en periodos de recesión superiores a un año aumentaron un 5%. En España no tenemos esos estudios porque no tenemos esa información ni tenemos, como tienen los americanos, en sus genes esa capacidad de investigación que tienen ellos. Pero si revisamos, por ejemplo, las memorias de Cáritas y de Cruz Roja de los últimos, del periodo que va del 2008 al 2013, digo de estas dos organizaciones porque en conjunto suman cerca de 800, 900 millones de euros en asignación de recursos, pues vemos que los donativos particulares, permaneciendo estables los fondos públicos, en el caso de Cáritas, crecieron entre el periodo 2008-2012 un 45%. El número de voluntarios, en el caso de Cáritas, creció un 25%. Si examinamos los resultados de Cruz Roja, que es el otro gran actor en el sector social, pues lo que vemos es que los ingresos procedentes de cuotas de socios han ido creciendo en un promedio de un 5% anual. Es decir, son periodos muy buenos desde el punto de vista, en el sentido, la crisis desde el punto de vista, y es una buena noticia porque eso pone de manifiesto, por una parte, que el ciudadano medio responde ante estas situaciones, responde con generosidad y sobre todo sabe elegir muy bien aquellos actores y aquellas instituciones a las cuales asignar su dinero. Lógicamente no se producen los mismos resultados en otro sector como en el sector cultural, y si además el gobierno no ayuda con la subida del IVA, pues mucho menor. Eso desde el punto de vista de lo que puede ser cómo afecta a las instituciones la crisis desde el punto de vista de los ingresos. La crisis lo que ha planteado, con independencia de ese tema, más que lo que ha planteado básicamente es un cuestionamiento de las configuraciones actuales, de las configuras institucionales de las organizaciones. Si queremos ayudar a solucionar el problema del agua potable en una aldea, pues evidentemente pues acudimos a Acción contra el Hambre y ese tema lo va a resolver muy bien. Si queremos solucionar el problema de educación en una aldea, pues también podemos acudir a Entre Culturas y probablemente el problema lo solucione. O si lo que necesitamos es dar crédito a un grupo de agricultores, podemos acudir a una cooperativa. El problema es, ¿qué ocurre cuando lo que queremos es resolver el problema de la falta de acceso de agua potable a 765 millones de personas que hoy por hoy no tienen acceso al agua potable? ¿Qué ocurre cuando el problema que tenemos enfrente es dar educación básica a 800 niños que hoy por hoy no tienen acceso a la educación? ¿O qué ocurre en el caso de España cuando nos encontramos ante un 52% de empleo juvenil? Ante esta situación, las soluciones y el modelo actual de la filantropía, el modelo de donaciones, simplemente no sirve. Tenemos organizaciones sociales con un enorme compromiso social, pero el actual modelo de financiación no sirve para abordar ese tipo de problemas. Y por parte de la empresa nos encontramos que si bien sí es, desde el punto de vista económico, sostenible, no tiene como vocación la resolución de problemas sociales. El problema ahora mismo es, ¿se puede combinar los objetivos económicos y sociales? ¿Es posible separar o combinar el sector no lucrativo y el sector lucrativo? ¿Es posible crear valor económico y resolver un problema social al mismo tiempo? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Y apenas ahora estamos atisbando cómo
hacerlo, ¿no? Hay yo creo que una serie de tendencias muy importantes que están surgiendo en los últimos años, y una de ellas es, especialmente en el mundo anglosajón, pero también en España, que es el surgimiento de lo que se ha dado en llamar figuras jurídicas híbridas. Figuras que combinan lo mejor del sector lucrativo y del sector no lucrativo. Tenemos las L3C, las Community Corporation en Inglaterra. En España pues, ha habido un proyecto para crear la sociedad limitada de interés colectivo. Es decir, una serie de estructuras jurídicas que lo que están es tratando de dar respuesta a un fenómeno también nuevo, que es el del emprendedor social. Una realidad que quiere combinar los dos objetivos. Tenemos también, pues desde hace años, ese fenómeno tan interesante de las inversiones de impacto. Inversores que quieren buscar rentabilidad social y económica. Es un mercado muy incipiente, se habla del nacimiento de un nuevo activo, pero estamos ya solo el año pasado, esas inversiones de impacto movilizaron cerca de 4.000 millones de dólares y hay cerca de 300 fondos especializados en ese tipo de inversiones. O, volviendo ya terminando en el tema de la web, el tema del crowdfunding. El tema del crowdfunding, o el tema de la red, a través de las plataformas del crowdfunding, que han conseguido reducir de manera exponencial los costes de transacción, tanto en la propuesta de valor que hacen las organizaciones sociales, como en la posibilidad que tenemos millones de personas de contribuir mediante pequeñas aportaciones a determinados proyectos. Hoy también las plataformas de crowdfunding, según datos del año 2013, también es un modelo muy incipiente, están movilizando cerca de 5.000 millones de euros. El año pasado financiaron 1.100.000 euros. Yo creo que son fenómenos que están ahí y que están cambiando el escenario. Lo que tenemos que preguntarnos es, básicamente ahora la gran pregunta es, ¿qué configuración jurídica, qué estructura jurídica o qué estructura filantrópica que combine los dos objetivos necesitamos para abordar esos problemas? Muchísimas gracias, Javier. Cristina, en tu artículo constatas un cambio en la naturaleza de los filántropos, de las personas que se dedican a la filantropía. Dices que apuestan cada vez más por una visibilidad en términos ejemplarizante muy global, hablas de profesionalización en base a técnicas de gestión empresarial, hablas de búsqueda de impacto social y contextualizas dos nuevas tendencias globales en filantropía que son la venture philanthropy o capital riesgo social y la inversión social de impacto, a la que se acaba de referir Javier, ¿no? Que combina ese objetivo prioritario de crear valor social pues con la creación de un retorno económico. Mi pregunta en ese sentido es doble. Primero, ¿cuál crees que es la implantación real de esas nuevas tendencias globales en nuestro país, especialmente la Venture Philanthropy? Y en relación con eso, ¿crees que pueden o deben los filántropos y demás inversores de impacto esperar retornos económicos cuando la propia evaluación de los retornos sociales de la actividad de muchas de las organizaciones no lucrativas a las que apoyan pues está todavía en pañales? ¿No estaremos yendo un poquito rápido a lo mejor? Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias Vicente. Me sumo al agradecimiento por poder participar aquí, por haber participado en la elaboración de este número de la revista. Me preguntas qué penetración real tienen estas tendencias en España y bueno, todavía es muy incipiente, pero no solo en España. La principal referencia para la Venture Philanthropy en nuestro continente, que es la Asociación Europea, tiene registradas poco más de 170 organizaciones, de las cuales hoy hay 9 españolas. No es una escasa representación. El año pasado, en la última encuesta que hicieron, que es la referencia que manejamos todos, hubo unas 60-61 organizaciones que contestaron esa encuesta, de las cuales 6 eran españolas, con lo cual, pues bueno, no serán muchas, pero por lo menos son activas. Lo que sabemos de ellas es que hay una mezcla entre organizaciones financieras, como el BBVA o algún fondo de inversión, de fundaciones, de instituciones que se dedican a la investigación médica, por ejemplo. O sea que hay una variedad, no son muchas, pero hay un interés claro por empezar a explorar todas estas actividades, como lo hay en el resto del mundo, ¿no? Porque al final todo ese proceso que comentabas de la innovación, gracias a la llegada de nuevos actores, yo creo que no es que esté cambiando la naturaleza de los filántropos, es que se han sumado nuevas personas. Yo estoy aquí no por dirigir una revista de relaciones internacionales, sino porque tengo la suerte de trabajar con uno de los mayores filántropos españoles, Diego Hidalgo, que ha introducido la innovación en cuanto al
tipo de organizaciones que ha traído a España y la forma de gestionarlas también. Es ese cambio de mentalidad y de objetivos, es la llegada de gente joven, con mucho dinero de repente en sus vidas, como los deportistas, como los artistas, como los empresarios. Antes hablabas, María, de las startups. Las grandes compañías tecnológicas han sido fundadas por gente en edades muy tempranas que antes de los 35 años se ven con miles de millones de dólares y están pensando qué hacer con ellos. Quiero apuntar algo que, para contradecir a Javier en un solo punto, creo que parte de lo interesante de esta innovación, y ahora volveré a la cuestión financiera y del impacto, es la ambición. Yo creo que estos filántropos han recuperado la ambición de que sí se puede cambiar el mundo. Por ejemplo, decías que efectivamente nadie en sí mismo puede resolver el problema de más de 700 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Pero ha habido una figura como, bueno, dos, tres, Bill y Melinda Gates, junto con Warren Buffett, que han pensado que sí pueden solucionar serios problemas de salud global en lugares en donde la acción pública está funcionando mal o no está funcionando en absoluto. Con lo cual creo que esa llegada de la ambición global por parte de estos nuevos filántropos es muy interesante porque junto con la profesionalización, junto con el deseo y la claridad de reflejar el retorno de esa inversión, ya sea en valores sociales o en valores económicos, introduce realmente una nueva dimensión. El impacto tiene que ser social, lo primero. Que esa buena gestión lleve a unos réditos económicos. Esos réditos económicos se deben volver a invertir en la actividad filantrópica de que se trate. No creo que nadie en su sano juicio, ni aun viniendo de la mejor experiencia de inversión financiera, de los mejores fondos de capital riesgo, quiera invertir en este tipo de proyectos para realmente lucrarse y hacerse rico. Pero el hecho de que se busque un retorno económico quiere decir también que se va a buscar la excelencia en la gestión. Y eso creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con el segundo bloque de instituciones. Empezamos contigo, Pierre. La verdad es que el monográfico en general yo creo que rezuma motivación, optimismo y confianza en el futuro, pero tiene también algunos componentes de autocrítica constructiva, ¿no? Y según el análisis del artículo que en coautoría con Juan José Rubio y Simón Sosvilla, pues hacéis, las organizaciones del tercer sector social adolecen de una relación clientelar con la administración pública, de una relación limitada y frágil con la sociedad civil, de una estructura monolítica. Estoy prácticamente leyendo o versionando de manera casi literal, con escasa capacidad de adaptación, de atomización organizativa, de solapamiento de ámbitos de actuación y de un déficit de cooperación interinstitucional. A pesar de todo esto, que va en el caso de vuestro artículo acompañado de propuestas de mejora, lo cierto es que en un contexto generalizado de desconfianza en las instituciones, como el que tenemos en este momento en España, los ciudadanos tienden a valorar altamente la labor de las entidades no lucrativas, ¿no? Las sucesivas oleadas de encuestas que se hacen, y confían aparentemente más en las entidades no lucrativas que en otras instituciones de mucha mayor trayectoria y solidez histórica. A mí me gustaría pedirte, Pierre, ¿cómo podrías explicar esta aparente paradoja? Bueno, primero muchas gracias. Me sumo al agradecimiento por la invitación a Vicente y a todo el equipo por este monográfico. Bueno, esta paradoja realmente viene de todo lo que tiene un monográfico de un sector, ¿no? Como agregamos muchas realidades, las realidades que en el sector coexisten en realidades tan distintas, y como Javier Martín decía, es a un extremo la realidad de entidades como Cáritas, ONCE, Cruz Roja, no tiene nada que ver con realidad de muchas otras entidades. Al otro extremo, pequeñas entidades, pues porque no tienen el mismo tamaño, porque no tienen el mismo modelo de financiación, depender 100% de subvenciones o de financiadores únicos, pues es una realidad totalmente distinta versus tener modelos de financiación de programas de socios como el que puede tener un Cruz Roja o un Cáritas. El ámbito de actuación es totalmente distinto, ¿no? Y por eso, o sea, al final hay una paradoja
de dos mundos, dos extremos totalmente distintos, y en este contexto, pues claramente cuando vemos el extremo de las entidades singulares como Cruz Roja, Cáritas y la ONCE, pues salen beneficiados. Yo creo que lo que decía Javier Martín va en este sentido, ¿no? Está algo que ellos están capturando todo lo que es el foco de atención de la sociedad hacia una necesidad de actuación social concreta en este entorno de crisis, y los números de crecimiento de financiación lo avalan, ¿no? Lo que es curioso, porque realmente cuando se intenta analizar un poco de por qué la gente está al final focalizando en estas entidades, lo que vienen son criterios concretos de, pues estas entidades tienen una imagen de marca, tienen una acción social clara, se les ve, toda la gente en nuestro día a día, pues nos cruzamos o una delegación de Cruz Roja y vemos que están actuando, ¿no? Les vemos activos cuando hay un desastre, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo hay, pues, la gran mayoría de todas estas entidades, que son pequeñas entidades de pequeño tamaño, con fuentes de financiación un poco diversificada, que han vivido durante muchos años de subvenciones y que no han tenido que rendir cuentas a nadie más allá de la justificación de gastos relacionados con estas subvenciones. Entonces, para ahondar en lo que decía Javier Martín, o sea, la crisis tiene un efecto muy positivo porque todas esas pequeñas entidades están en un proceso de transformación brutal. Lo que pasa es que cuando la gente tiene que hoy en día decidir hacia dónde doy mi esfuerzo o mi voluntad filantrópica, pues se tiende a orientarse hacia un modelo más seguro, que transmite una seguridad, que tiene una percepción de que son organizaciones eficientes, etcétera, versus otras entidades que en función de si pues tiene una cercanía o no la tiene, no sabe en qué se dedica, y además cuando hablamos con estas entidades, ellos lo perciben, dicen, oye, la falta de confianza que hay en este sector hacia nosotros es muy grande, y casos como el de NUS, yo creo que no les ayudan en absoluto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta paradoja viene realmente de estas dos realidades, que son dos extremos muy pronunciados. Pero lo que sí que es cierto, y eso sí que vale para todo el sector, es que en España todavía no se le ha dado, no hemos conseguido dar en la clave de cómo convertir esta solidaridad clara que aumenta en la población española en donaciones. Porque si bien es cierto que aumenta esta sensación de solidaridad en la sociedad española, España sigue muy lejos de la media europea de porcentaje de la población donante. En la media europea se sitúa en un 33% y en España no llegamos ni al 20% todavía. Entonces, hay algo que todavía en este proceso de transformación pues, hay recorrido, y yo creo que pues, es interesante entender, ¿no? por qué esta barrera. Gracias, Pierre. Volviendo a Javier Martín Cabana por alusiones de Pierre, y para cerrar este bloque dedicado a instituciones. Muy brevemente, Javier, ¿cuáles crees que son los principales retos de gobierno a los que se enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro en España? Es verdad que hay un reto, o mejor dicho, un trecho de mejoras de gestión que todavía queda por recorrer, pero lo cierto es que el foco se está trasladando de la gestión al gobierno. ¿Cuáles crees que son los principales retos? Muy brevemente. Pues a ver, yo creo que el principal reto es que las organizaciones entiendan qué es el gobierno, que no es tarea sencilla y no es tarea fácil. Una de las cosas que a veces nos olvida es que el gobierno corporativo, lo que nosotros entendemos por gobierno corporativo, nació en el sector sin ánimo de lucro, no en el sector empresarial. Y nace por una razón muy sencilla, es decir, las organizaciones no lucrativas empiezan con lo que se tiene, que es con un grupo de voluntarios. En la medida en que esas organizaciones adquieren cierta complejidad, se busca a alguien que las gestione, que es un director ejecutivo. En el momento en que surge esa figura del director ejecutivo, junto al grupo que pueden integrar el patronato o la junta directiva, se plantea el tema de gobierno. ¿Cómo diferenciamos la labor de esos voluntarios que han puesto en marcha esta institución de la labor de esa persona que se tiene que ocupar del día a día, de la gestión ordinaria, de la gestión diaria? Entonces surge el gobierno. ¿Qué es el gobierno?
Pues el gobierno básicamente es, y la parte principal del gobierno es esa responsabilidad de esas personas que, teniendo ya un director ejecutivo que se ocupa del día a día, deben básicamente pensar en el futuro, que es lo que no se ha pensado y lo que no se piensa ni en las organizaciones no lucrativas ni en el sector empresarial. O sea, los temas de gobierno, de falta de gobernanza y las patologías son comunes a los dos sectores. ¿A qué corresponde al vértice de la organización? Pues como dicen muchos, es decir, identificar el futuro y realizarlo, seleccionar el futuro y realizarlo. El director ejecutivo bastante tiene con sobrevivir en el día a día y por eso necesita un grupo de personas que sean capaces de identificar los riesgos, de anticipar las oportunidades. Eso es lo que hace un órgano de gobierno, gestionar el futuro o básicamente centrarse en lo que son los fines de la organización, teniendo en cuenta que una organización está constantemente en un entorno cambiante, como estamos viendo. Y precisamente como el entorno está cambiante, necesitamos una serie de personas que nos identifiquen esos cambios y que nos ayuden a anticiparnos a ellos. Esa es la labor de gobierno. La labor de gobierno no es principalmente una labor de supervisión y de control, sino una labor de anticiparse al futuro y a esos retos. Eso es lo que no se está haciendo. Y yo creo que en parte no se está haciendo. Nosotros, desde la Fundación, decimos muchas veces que cuando hablamos de la función del patronato, es decir, la función del patronato, como dicen los anglosajones, consiste en dar luz y calor. Luz es dirección, hacia dónde nos dirigimos. Y calor es conseguir los recursos para que ese futuro que hemos identificado lo podamos hacer realidad. Esas son las dos funciones del patronato. Una visión, reforzar la visión estratégica de la organización y conseguir los recursos para hacerla realidad. En definitiva es, visto desde otra perspectiva, también transformar la misión de la organización en resultados concretos. Es decir, su función es, nosotros, instituciones no lucrativas, la misión no es una declaración retórica. O sea, este sector muchas veces es un sector muy autocomplaciente, pero esa misión que hemos formulado la tenemos que transformar en resultados medibles y verificables. Tenemos que ser capaces de mostrar a la sociedad que estamos realmente cambiando las cosas. Ese es el segundo punto. Por tanto, el tema de los resultados y el tema de los resultados es un tema también básico en la labor del gobierno. Nosotros analizamos, hace apenas 2 meses, publicamos el informe de transparencia y buen gobierno de fundaciones. Desde hace 5 años venimos analizando un grupo de casi 100 fundaciones empresariales y nos encontramos o confirmamos unos datos que venimos corroborando desde hace tiempo. Solo el 20% de las fundaciones actualmente tienen explicitada su misión. Tienen explicitada su misión las que la tienen explicitada porque muchas la confunden con la enumeración de las actividades a las que se dirigen. Y eso lo que está poniendo de manifiesto en el sector también es una grave carencia en el foco estratégico. Este tipo de instituciones necesitan más foco que una empresa, porque hay una cierta tendencia a dispersar recursos en miles de cosas que son muy interesantes, y esa tentación, pero que nos terminan desviando de la misión. Ese problema no lo tiene la empresa, pero sí lo tienen este tipo de instituciones. Y también evaluamos qué porcentaje de este grupo de fundaciones en sus portales web comunicaban los resultados. Y apenas un 15% publica en su web los resultados, el cambio que están generando. Y cuando los publican, esos resultados son muy básicos, se limitan a enumerar las actividades que hacen. Entonces yo diría que para mí uno de los principales temas es, tenemos que repensar estos temas, tenemos que darnos cuenta que la función del patronato y de ese órgano de gobierno tiene que estar centrada en estos 2 temas. Para eso es muy importante también 3 cosas en un patronato, nada más que 3, diría 4. Una, fijar plazo en los mandatos. Señores, hay que mover el banquillo. No hay cargos vitalicios en ninguna organización. Y en este tipo de organizaciones tampoco, precisamente porque hay cambios. Y como hay cambios, necesitamos incorporar gente nueva que nos permita responder a esos cambios. En segundo lugar, hay que establecer criterios y procesos rigurosos de selección en el patronato y en los órganos de gobierno. No incorporamos nombres y apellidos, por muy rebombantes que sean. Incorporamos talentos, incorporamos capacidades, incorporamos recursos que nos van a permitir alcanzar ese futuro. En tercer lugar, hay que evaluar. Los miembros del patronato quieren ser evaluados.
quieren conocer el feedback de la organización. Resulta que nos gusta saber si el trabajo lo estamos haciendo bien y eso lo tiene que poder decir la organización. Ya termino como último y cuarto punto. No se gobierna en la sala de juntas. Los patronos tienen que conocer las actividades, tienen que conocer los beneficiarios, tienen que conocer los programas. Y esto con mucha frecuencia no pasa. Gracias, Javier. Vamos ahora con las maneras de hacer y de promover participación cívica y filantropía. Juan Luis, en tu artículo argumentas que en la misma línea de las dos intervenciones anteriores hay que combinar más avances de profesionalización técnica en la gestión de las organizaciones de la sociedad civil con la incorporación a sus órganos de gobierno de nuevos perfiles directivos. Tú hablas de que se necesitan nuevos perfiles directivos que sean capaces de transformar esas organizaciones en verdaderas instituciones, con todo lo que ello conlleva. Dado que esta presentación del monográfico tiene también un componente de continuidad para los alumnas y los alumnos del curso de Dirección de Fundaciones aquí presentes, mi pregunta precisamente incide sobre el tema de la formación. ¿Cómo crees tú que debería estructurarse ese programa educativo idóneo para formar a esos nuevos perfiles directivos que permitan afrontar los nuevos retos con cierto grado de éxito, ¿no? Con eficiencia, pero mucho más importante, con eficacia? Muy bien. Quería dar las gracias, en este caso yo quiero dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino. Yo creo que no es casualidad que sea la que aloja esta presentación, ni que sea su director el que haya puesto en marcha este monográfico, ni que por parte de Marta, que también tiene un grado de vinculación a nivel de asesoramiento de la Fundación, pues haya sido también uno de los activos fundamentales. No es casualidad. Muestra una sensibilidad especial por estos temas, cosa que todos debemos agradecer y que yo quiero hacerlo de una forma explícita. A mí, no desvelo nada, conociendo el perfil de Marta, pues ha tenido la deferencia, sobre todo para evitar que nos enrollásemos, de pasarnos las preguntas por anticipado. Con lo cual, pues yo me he hecho una chuleta de mi propio pensamiento y no me resisto a copiarme, con lo cual pues voy a pasar a leérsela, de manera que así soy disciplinado. Efectivamente, los nuevos perfiles requieren, los nuevos retos requieren nuevos perfiles. Muchos de los cuales, de los retos que se plantean, ya han salido aquí, ya se han comentado aquí. Pero permítanme, antes de decir o comentarles cómo veo yo esa forma de estructurar la formación del sector, pues que haga una pequeña consideración acerca de lo que serían las características que para mí son básicas en el sector y que me permitirán contextualizar mejor lo que después quiero decir de una manera un poco más taxativa y de forma más concreta la pregunta que se me ha formulado. Bajo mi punto de vista, si la organización quiere tener las fortalezas directivas necesarias para gobernarse y gestionarse adecuadamente, necesita el desarrollo de habilidades de carácter prudencial y de mayor sensibilidad política y de mayor apertura. El mundo es suficientemente pequeño como para abarcarlo y suficientemente grande como para perderse. Las metas que las instituciones no lucrativas se fijan tienden a impulsar en la organización a escenarios de amplio alcance, tanto de lo referente a valores como proyectos, personas. Se dedican a lo más importante, a lo que más atañe al hombre en su singularidad. La visión estratégica siempre ha sido necesaria para un buen directivo, pero ahora necesita, si me permiten la expresión, de un upgrade. Hay que ponerla a otro nivel. Esta visión estratégica tiene que ser panorámica. Visión panorámica. La visión panorámica es aquella que es capaz de percibir totalidades con sentido. Totalidad con sentido. El conocido aforismo, los árboles no nos dejan ver el bosque, tiene hoy más que nunca, y especialmente en este sector, una relevancia especial. Cobra una nueva textura. En la búsqueda de recursos para la sostenibilidad siempre tenemos la tentación de focalizarnos excesivamente en esa pasión que para algunos llega a ser obsesiva, casi dominante. En una última reunión que tuvimos en la reunión de la Junta de Patronato, bueno, del comité, más bien del comité de dirección de la Fundación Compromiso y Transparencia, salió precisamente este tema. Salió este tema.
cuánto a realizar proyectos, cuánto a buscar el dinero para hacer sostenible a la institución. Y una de las cuestiones que allí se puso encima de la mesa, se puso de manifiesto, es que la institución, y esto yo creo que es común para todas, debiera dedicarse al ocio y no al negocio. El ocio no es el tiempo libre, eso está mal formulado. Es el tiempo que dedican los hombres libres a hacer lo importante. No es tiempo para la pasividad, sino para la acción. Ahora, entendida esa acción en el sentido más noble, en el que le atribuía el término Hannah Arendt. El esclavo es aquel que no dispone de su tiempo. Esta es la definición del esclavo. El que le manejan siempre la barca. No es dueño de él para poder dedicarlo a lo que él considera importante. ¿Cuántas instituciones no lucrativas se han hecho esclavas de una lógica mercantil, de una lógica mercantilizada? Sostenibilidad de la organización, a eso es a lo que nos referimos, y no rentabilidad de todas y cada una de las actividades que se hacen. ¿Por qué? Porque la organización es mucho más que la suma de sus actividades y la sostenibilidad es algo de mayor dimensión que la rentabilidad. La sociedad necesita de espacios liberadores, los que configuran el tercer sector. Y determinados valores e iniciativas necesitan de la libertad para poder llevarse a cabo adecuadamente, los que viven las organizaciones del tercer sector. Y las habilidades más valoradas y valorables por parte de los directivos son aquellas que se desarrollan desde el aire no contaminado de la disciplina del corto plazo. El ruido no hace bien y el bien casi nunca hace ruido. Las instituciones no lucrativas tienen acceso a recursos sin coste, donaciones, subvenciones, voluntarios, precisamente porque todos somos conscientes de que necesitan disfrutar de los medios necesarios en plenitud. En plenitud. Resultados, sí. Medición, sí. Aunque mejor evaluación, porque la medición tiene un componente cuantitativo que a veces falsifica la realidad. Rendición de cuentas, sí. Transparencia, sí, sí, sí. Pero no necesariamente vinculada a la lógica causa-efecto. No imponiendo la estructura de palanca que encorseta a la empresa en una visión estrecha de lo que es la eficiencia y la eficacia. Pues bien, la formación que requiere los nuevos directivos necesita estar estrechamente conectada con esta realidad. Me pregunta por la estructura y me centraré solo en ella, aunque es muy interesante también reflexionar sobre la metodología y el enfoque. Bajo mi punto de vista, habría que distinguir entre la formación de actualización y la formación de acompañamiento. La primera debe ser tratada como una píldora formativa, acortada en el tiempo, muy focalizada en aspectos técnicos que requieren de un tratamiento especial y que están encaminadas a buscar dar respuesta a los problemas a los que se enfrenta el directivo de manera inmediata. Cómo rendir cuentas, cómo llevar a cabo labores de fundraising dentro de un entorno de crisis, cómo posicionar a la organización. Esto podría ser alguno de los títulos de algunos de los posibles temas, de algunos de los posibles cursos, seminarios que podrían impartirse en esta formación de actualización. En estos casos hay que evitar la dispersión y no debería tener una duración excesiva en el tiempo. Es un formato, es una formación para resolver un problema, para tener criterio a la hora de tomar decisiones, y no una formación de personas, una formación de grupo de trabajo, de equipo de dirección. No nos podemos permitir el lujo de prolongar en el tiempo la toma de decisiones. No podemos esperar un año a tomar una decisión cuando el entorno es cambiante y requiere una respuesta inmediata. Por otra parte, la que yo llamo de acompañamiento. Esta debe tener el carácter de una formación continua. Ese seguimiento que exige la virtud de la prudencia. Disponer de una ventana por la que mirar con perspectiva lo que se hace y por qué se hace. Si hay otros modos mejores de hacer lo que estamos haciendo. Si nos estamos perdiendo lo mejor. Si hay otros caminos para llegar a la meta trazada. O simplemente hay que cambiar de meta. Estas cuestiones, tener a alguien que nos ayude en ese acompañamiento, es un lujo al que nadie debería prescindir. Por ello hay que tener pero para ello hay que tener algunas sensibilidades previas. Esto no nace de manera espontánea. Una humildad, andar en verdad,
reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ambas cosas, magnanimidad, capacidad de plantearse metas altas, ambiciosas, capacidad de escuchar y, por tanto, de callar, de contemplar lo que hacen otros, sin ponderar, sin juzgar. Todo juicio siempre es prematuro. Hay que contemplar. Por destacar solo algunas, son estos requisitos previos a los que yo hacía referencia. Si todo el edificio del manager está compuesto por muros de carga, si no es posible, en ese entorno no es posible abrir ventanas amplias, todo es muro de carga. Necesita de tabiques, más livianos, menos estructurantes, pero que le confieren al espacio de humanidad, del calor que la hace habitable. Esa es la combinación que se debe buscar. Muros sólidos y tabiques adaptables. La formación de acompañamiento tiene mucho que ver con eso. No es solo coaching, desafortunadamente en manos de conductistas con una visión de recetario, sino mentoring dialógico. Tener a alguien al lado que no sea un guía, que no sea como un nuevo chamán al que consultar el oráculo, sino alguien con el poder dialogar de manera sistemática y focalizada. Dialogar es diálogos, es compartir el logos, compartir lo más singular, lo más intrínseco de nosotros mismos. Y ese diálogo abierto no solamente a la información, sino también a la formación y a la sabiduría. En castellano conjugamos los verbos de una manera tremendamente precisa. Tenemos información, estamos informados, tenemos conocimiento y somos sabios. Cada verbo tiene un determinado nivel de afección a la persona. No es lo mismo estar que tener que ser. Necesitamos que nos acompañen en este proceso. Esa es la formación que reclamo para los nuevos directivos, nuevos perfiles directivos de las non-profit. Más concentrada y focalizada en lo estructural, en lo instrumental, y más amplia y sofisticada en lo prudencial. Más estandarizada y encapsulada en lo funcional y más humana en lo directivo. Muchas gracias, Juan Luis. Pilar, en tu artículo defiendes la necesidad de fomentar el mecenazgo como uno de los mecanismos de participación de la sociedad civil más visibles y de apoyar además nuevas modalidades como el micromecenazgo. Y comparas el déficit de la situación española con países de nuestro entorno. Mi pregunta en ese sentido es doble. Primero, ¿qué aspectos del fomento del mecenazgo crees que son especialmente mejorables en el caso español? ¿Cuáles dentro de lo mejorable son absolutamente prioritarios? Y si la línea general que apunta ese recién pergeñado proyecto de regulación del crowdfunding para el ámbito de la microfinanciación empresarial es la idónea para en un futuro fomentar el micromecenazgo en nuestro país. Gracias. Y bueno, muchas gracias tanto a Vicente por darme la oportunidad de participar como a Marta y por estar aquí, aunque sé que mi papel creo que soy el más gris de todos. Empezando por la última pregunta, son cosas distintas. El proyecto de ley, que además es anteproyecto de ley de financiación de las pymes, tiene aspectos financieros bastante claros, de control, etcétera, dedicados a la microfinanciación, crowdfunding entendido como microfinanciación de pymes. Yo no dudo que se pueda aprender de pasos que se estén dando y que se han dado y que se quedan sobre todo, vamos a decir así, regulados dentro de ese anteproyecto de ley, porque sí que puede permitir acotar y revisar un diseño de plataformas y unos formatos que a lo mejor se pueden traspasar después al ámbito del crowdfunding entendido como micromecenazgo. Pero sí que tenemos que marcar una diferencia entre esos aspectos y algunos, sobre todo sistemas de control financiero que presenta el anteproyecto de ley y lo que tiene que ser un crowdfunding en materia de mecenazgo y en cualquiera de los ámbitos de mecenazgo sociales, culturales, etcétera. Sobre los aspectos de fomento de mecenazgo, revisando un poco el número de ICE y escuchándoos a todos, creo que no voy a decir nada nuevo de lo que ya se ha comentado aquí y me alegra no decir nada nuevo porque eso supone que dentro del trabajo que se está haciendo del Gobierno y dentro del trabajo que también desde el PP desde hace
más de 4 años se está realizando, se ha escuchado, se ha tenido en cuenta el sector, hemos leído lo que muchos de vosotros escribís y habéis escrito desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, centrando el tema, creo que lo más importante, y aunque suene, bueno, sea de lógica, no siempre el sentido común es el más común de los sentidos, el primer aspecto es creernos de verdad la utilidad del mecenazgo y creérnosla desde los poderes públicos, desde las instituciones que solicitan el mecenazgo y desde los propios mecenas como un instrumento de participación en la vida pública, participación en las instituciones, etc. Y vinculado a eso, el segundo aspecto sería una forma distinta de entender el mecenazgo. Cuando nosotros insistimos, y sobre todo, bueno, en mi caso, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y llevamos ya bastante tiempo insistiendo en la necesidad de una nueva ley, es sobre todo porque necesitamos una nueva forma de entender el mecenazgo, adaptado a la sociedad de hoy, adaptado a las nuevas tecnologías que tenemos, y ahí entran algunos aspectos que hay que fomentar, como el crowdfunding, el micromecenazgo, una ley viva que acepte que hay innovación también en la forma de hacer mecenazgo en los sectores prioritarios, y no solamente las actividades de interés prioritario que cada año en presupuesto se deciden, sino en muchas más cosas. Tiene que ser una ley ágil que permita incluir esas modificaciones. De hecho, la actual ley de mecenazgo, las únicas modificaciones que ha tenido ha sido para incluir o cambiar algún aspecto de nuevos ámbitos que han entrado como prioritarios en tema de cooperación al desarrollo o innovación. Entonces, yo creo que lo más importante es una nueva forma de entender el mecenazgo y una nueva forma de entender el papel de la sociedad civil. Lo ha dicho también el secretario de Estado, ¿no? Tenemos que ejercer la libertad, por un lado como sociedad, de elegir cómo contribuimos y cómo colaboramos, y por otro lado, desde las instituciones, de saber y acordar y llegar a buenos convenios cuando estamos recibiendo financiación para ver cuáles son los límites y los condicionantes que queremos aceptar y que no. Y está siempre en la misma línea, ¿no? Una de las quejas que se reciben habitualmente y que se escuchan desde instituciones receptoras de mecenazgo es: si acepto estos fondos me van a poner estas condiciones y entonces no sé si voy a poder hacer mi trabajo y a lo mejor influyen en los objetivos de mi organización y esto no me permite hacer lo otro, y bueno, yo acepto este dinero pero no acepto estas condiciones, pero este mecenas no me parece bien. Pero bueno, pues a lo mejor desde las instituciones también nos tenemos que plantear que tenemos que marcar unos condicionantes y que tenemos que llegar a acuerdos reales y viables entre los mecenas y los mecenados y las instituciones para que eso sirva. Porque si no, lo que nos encontramos es que estamos todos vistiendo un traje que no está hecho a la medida de nadie y que a ninguno nos sienta bien y que a ninguno nos resulta agradable y que no siempre consigue tener buenos frutos. Y ahí también está el lugar del mecenas y el lugar que ocupa en los proyectos. Otro de los problemas que encontramos es, y bueno, también hacía referencia antes, pues el tema de la transparencia de las instituciones que reciben fondos de mecenazgo y la rendición de cuentas y el compromiso y la implicación de los mecenas dentro de esas instituciones. Uno de los grandes problemas que existen, y en las instituciones públicas sobre todo, de hecho uno de los temas tratan, ¿no?, el caso de los museos estatales, por ejemplo, cuando tú das dinero a una institución pública, los fondos, si esa institución no tiene una determinada autonomía, van a una caja única. Tú estás dando los fondos a una institución, pero no estás decidiendo a dónde van a ir. Con lo cual se tienen que buscar sistemas, convenios de colaboración, se tienen que articular un sistema de mecenazgo que permita que se cumpla el deseo del donante, el deseo del mecenas. Y se tiene también que articular y que desarrollar desde las instituciones sistemas de transparencia y de rendición de cuentas que permitan al mecenas conocer, saber, implicarse en los proyectos y en las organizaciones en las que está colaborando, porque eso es lo que de verdad le va a hacer participar y lo que le va a hacer ser consciente de su contribución y de su colaboración, tanto en esa institución en concreto como de cara a construir una sociedad que queremos que sea diferente. Y bueno, otro aspecto bastante importante es cómo entendemos las donaciones, ¿no? Una de las quejas, y no creo que diga nada que no se sepa en el debate, es si incrementamos las deducciones, perdemos dinero o ganamos, o qué pasa con la caja.
Bueno, pues está claro que en este momento todos tenemos un compromiso con el Objetivo Nacional de Reducción del Déficit, pero a lo mejor uno de los aspectos que nos tenemos que plantear es cómo analizamos el impacto de las deducciones fiscales y el impacto del dinero que se dedica al mecenazgo y a las donaciones dentro del conjunto global de la economía, que se empieza a hacer pero que todavía faltan cifras, ¿no? Leyendo estos días, preparando también la intervención, el informe del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, observaba que una de las sugerencias, una de las recomendaciones que realizan es con respecto a la evaluación de las deducciones, bueno, una de ellas era en I+D, y ver si se justifica o no, por la eficiencia del impacto de esas deducciones, la cantidad que el Estado pierde con ellas. Bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que evaluar es cómo medimos el impacto que en el resto de la economía tienen esas deducciones. Porque en el área de la cultura, por ejemplo, encontramos estudios que nos dicen que las inversiones van de 1 a 7. O sea, con una inversión realizada por un ayuntamiento, esto es un caso concreto, ¿no? Una inversión realizada por un ayuntamiento para financiar un festival de teatro, la ciudad ha recibido 7 veces más en todos los ingresos que la organización de ese festival ha dejado en la ciudad. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir empezando a plantearnos, no que evaluamos si merece o no merece la pena que el Estado pierda el dinero por las deducciones, sino el impacto positivo que tiene sobre las arcas del Estado, seguir manteniendo o incrementar esas deducciones y cambiar el análisis y cambiar la evaluación. Y esto lo deben de hacer los poderes públicos, pero también desde la sociedad civil tenemos que colaborar todos en ese análisis y defender también las cifras y nuestras cifras. Vamos, en este caso hablo como sociedad civil, las cifras que queremos reflejar, ¿no?, en el tema del mecenazgo. Y por último, un aspecto que me parece importante es que tenemos que buscar un órgano de colaboración, un consejo regulador del mecenazgo, un órgano colegiado en el que todas las partes... No, veo aquí. No, a ver. No, sí, bueno, no un órgano regulador, a ver, sí, no. A ver, yo creo que tenemos que... Uno de los ejemplos sería Francia, donde, por ejemplo, se han creado fundaciones paraguas que ayudan a muchas pequeñas instituciones que buscan mecenazgo. Tenemos también ejemplos con Art and Business en Reino Unido, tenemos en distintos países. Se necesita encontrar un punto de encuentro en el que todos, poderes públicos, instituciones y sociedad civil, podamos debatir sobre mecenazgo. A eso es a lo que me refiero. Un órgano colegiado, un punto de encuentro en el que todos podamos debatir, en el que podamos poner en común experiencias, datos, informes, necesidades, y creo que eso en cualquier sector, y en este más, si de verdad queremos que se cuente y queremos que la sociedad civil tenga cada vez un papel más importante, es necesario, esos puntos de encuentro. Gracias, Pilar. Alejandro, en tu artículo con Isabel Peñalosa calificáis el sistema español de incentivos fiscales al mecenazgo de personas físicas como de mínimos y, por otro lado, reconfirmáis que Estados Unidos es el modelo de referencia en cuanto a tradición de incentivos al mecenazgo. Se da, sin embargo, la paradoja de que en los Estados Unidos y desde hace unos años el sistema de incentivos fiscales al mecenazgo pues, se está cuestionando desde multitud de frentes, mediáticos, regulatorios, desde la academia incluso hay unos artículos recientes muy interesantes, tanto de profesores reputados de Stanford y de Harvard, que matizan la eficacia de esos incentivos diciendo que es limitada o incluso llegan a calificarlos de anomalía histórica. Así las cosas en el país, que es nuestro modelo a seguir, a mí me gustaría pedirte que brevemente expongas lo que serían los principales argumentos, en el caso español, para una defensa articulada de esa necesidad de mejorar el sistema de incentivos al mecenazgo. Pues nada, muchas gracias, Marta. Yo quería agradecer, antes que nada, en este caso, a la revista, ¿no?, la invitación a participar. Quería agradecer especialmente también, yo personalmente, porque el artículo que he publicado es un artículo más corto de un artículo mucho más extenso que fue financiado por la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Telefónica,
de una estancia en Estados Unidos y quería agradecérselo también aquí, ¿no? Bueno, y a mi compañera de artículo, que es la doctora Peñalosa, ¿no? Y luego, aparte de los agradecimientos, quería pedir una disculpa, y es que yo quiero ser un poco crítico con el gobierno actual, que está Pilar, y en ese sentido sí que quería pedir una disculpa previa, bueno, en un furo que es exclusivamente de mecenado y de crítica a lo que es para mí el sistema actual que hay en el mecenado, ¿no? En Estados Unidos el mecenado tiene 100 años y tiene dos características fundamentales, ¿no? Una personal, y es que el pueblo de Estados Unidos cree en el mecenazgo como cultura, como pueblo, ¿no? En España, sin embargo, las estadísticas, ha hablado antes Pierre, es cierto que no se dona, sobre todo a nivel de persona física, sí que hay donaciones a nivel de empresa, que es más responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, pero el tejido de persona física español, la verdad es que las donaciones son demasiado escasas. En Estados Unidos, por otro lado, hay un régimen fiscal que está orientado fundamentalmente a que la gente se pueda deducir el 100% de lo que dona, no al 100%, sino en un porcentaje determinado, pero que no haya límites fiscales para que una persona pueda disfrutar del mecenazgo, ¿no? Y además, y es que es curioso, está orientado a que se puedan deducir las personas con capacidad económica alta. Es un sistema orientado hacia ricos, ¿no? En España el sistema es un sistema, por así decirlo, que es un sistema de mínimos, es un sistema pensado para que si una persona física pueda donar, se puede deducir muy poquito y solo un año durante el tiempo. Y la verdad es que no incentiva el mecenazgo, sobre todo en el régimen personal, aunque en sociedades sí que hay que reconocer que es un régimen que no está cuestionado. En Estados Unidos lo que se ha planteado doctrinalmente, que es lo que comenta Marta, es: ¿tiene sentido el mecenazgo? ¿Tiene sentido realmente que una persona que done 100 unidades, el Estado le permita coger 30 unidades de impuesto y aplicarlo a la fundación que él estime conveniente o al fin que él estime? ¿Realmente el donar una determinada cantidad de dinero supone que aumente para la sociedad o aumente para lo que es la actividad económica general un aumento de recursos o no un aumento de recursos? Y esto se está planteando doctrinalmente, porque políticamente no hay debate. Son más de 100 años, no se cuestiona y va a seguir de la misma manera, ¿no? De tal manera que es una discusión más teórica que una discusión de lo que puede ser real. Y en España lo que sí que es cierto es que tenemos una ley, ya creo que con sus demasiados años. El Partido Popular, cuando estaba en el gobierno del Partido Socialista, presentó una proposición no de ley en la cual pedía que se aumentara el mecenazgo hasta límites del 60 o el 70%. Cuando se presentó a las elecciones, presentó un programa electoral en el cual decía que teníamos que acabar con la trasnochada política de las subvenciones y incrementar lo que es la política del mecenazgo. Y a día de hoy todavía no hay, que yo sepa, corrígeme, un proyecto de ley. Sé que hay un grupo, por así decirlo, hay un informe relativo a las conclusiones de un grupo de trabajo interministerial sobre fiscalidad que emitió sus conclusiones el 23 de diciembre del 2013, un grupo exclusivamente público, en el cual, a pesar de que estamos hablando de participación pública, en el cual yo creo que lo que es el sector debería tener una participación real, ha sido absolutamente excluido de lo que es el sistema de lo que se entiende. Es además un informe donde la palabra que yo creo que es más importante es la palabra no, y luego hay, por así decirlo, a esto hay que añadir que ayer salió publicado el Plan de Control Tributario contra el Fraude, que es el que se publica cada año, y uno de los puntos que hay naturalmente es el de las fundaciones. Las fundaciones como abuso, como mecanismo fiscal abusivo en el cual se buscan incentivos no solo mecenazgos, sino que al revés y por el contrario, como un sistema que es, por así decirlo, de abusos, ¿no? Yo, desde luego, lo que sí que creo es que hay que creer en el mecenazgo como concepto o no se cree. Y el mecenazgo hay que verlo como una inversión desde el punto de vista público. Hay que entender que por cada euro que aporta el Estado, la sociedad civil está generando muchísimo más retorno a la larga. Hay que entender que esto es una inversión y no es un gasto. Y hay que entender que la estabilidad presupuestaria es una cosa y la sostenibilidad presupuestaria es otra cosa. Sostenibilidad presupuestaria quiere decir que yo creo en el mecenazgo porque sé que a la larga los retornos que da la sociedad son muchísimo mayores si yo aporto que no aporto. Y en Estados Unidos lo que tienen son estudios económicos reiterados sobre cómo afecta un incentivo fiscal al incremento de donaciones o cómo afecta una reducción de un incentivo fiscal al incremento de donaciones. En España no hay absolutamente nada, pero en Estados Unidos se sabe que la gente responde al incentivo fiscal.
a mayor incentivo fiscal, mayor cantidad que se dona. Si eso es lo que se busca, habría que verlo. Por parte de las fundaciones hay abusos, que también hay que reconocerlo. Por parte del destinatario, ahí hay fundaciones que reciben dinero y que no hacen lo que tienen que hacer con el dinero. Pero eso es otra cuestión distinta. Yo, desde luego, a mi juicio, hay que creer en el mecenazgo, hay que subir las cantidades. Si una persona física tiene un tipo marginal del 52%, como mínimo lo que tiene que suceder es que esa persona física, si dona, no pague ningún impuesto que vaya a donar, es decir, un tipo de donación como mínimo del 52%, que para mí es absolutamente clave, y sobre todo que si una persona dona, se pueda deducir íntegramente lo que dona y no con un límite del 10%, límites que impidan, por así decirlo, lo que es un verdadero incentivo a las donaciones. Hay que creer en el mecenazgo porque yo sí que creo realmente que por cada euro que el Estado invierte, la sociedad civil consigue muchísimo más retorno que es el mero ahorro. Si nos limitamos a pensar ahora mismo en el déficit público, en que hay que limitar, en que no puede salir un euro, al final yo creo que el tejido a la larga va a salir muchísimo más perjudicado que si se sigue una política muchísimo más agresiva y muchísimo más benefactora con relación a las donaciones. Y perdón. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Alejandro nos ha llevado ya a la recta final, que es la de los resultados. Pierre, una pregunta para ti. En vuestro artículo habláis que una de las consecuencias de la reestructuración que el tercer sector social ha emprendido en 2012 en España es que ha cambiado el paradigma de la rendición de cuentas, ¿no? Y que hemos pasado de aplicar un principio de legalidad, que era propio de la subvención pública, a volcarnos en la evaluación de impacto y de resultados, tal y como exigen los nuevos financiadores, que son más privados que públicos, ¿no? ¿No crees que esa lógica obsesión por el impacto, por captar más financiación privada, puede llevar a algunas organizaciones sociales a arriesgar menos y a intentar ser más cortoplacistas para poder así tener retornos cuantificables y atribuibles sobre los que puedan rendir cuentas a sus financiadores privados? Bueno, primero yo creo que lo del riesgo, del miedo, o sea, quitárselo, ¿no? Porque uno aprende y crece caminando y no quedándose quieto, ¿no? Lo primero es que el pasar un modelo de rendición y de medición de resultados, o sea, es saludable, o sea, y las entidades que ya han pasado a este modelo de orientación a resultados lo pueden decir y lo avalan desde varios años. Ayudan tanto a ser más eficiente la gestión, ayuda en maximizar la captura de recursos, en las experiencias que empezamos ya a tener históricos en plataformas de crowdfunding a nivel mundial sobre un mismo proyecto dedicado a la misma problemática sociales, con un mismo planteamiento. Las entidades que están orientadas a resultados terminan su ronda de financiación muchísimo más rápido que otros. También ayudan a poder pedir financiación no finalista, que es un poco también un problema con el cual se encuentran muchas entidades que, claro, por desconfianza y por no tener que financiar una estructura que no saben si es eficiente o no, cada día las entidades pues, están más... tienen que pedir dinero, pero finalista, y entonces no pueden financiar una estructura, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es saludable y por prueba de ello, pues yo animaría a toda la gente a probarlo, por lo menos, porque no es drogadura, o sea, que no os vais a enganchar, no pasa nada, y que yo creo que se puede aprender mucho de este ejercicio, ¿no? Lo que sí es cierto, cuando hablamos de orientación a resultados cuantificables y atribuibles aplicado al tercer sector, ya empieza a ser otra problemática, ¿no? Si bien es cierto en el sector privado, cuando hablamos de resultados cuantificables, pues está bastante claro, ¿no? Sabemos que es una cuenta de resultados, está bastante normalizados, hay normas contables, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de tercer sector, el problema es que el concepto o la noción de resultados está asociado a un montón de elementos, sobre todo pues, intangibles, ¿no? Y entonces pues, lo hace un ejercicio más complicado, esto está claro. Pero no quiere decir que no hay pistas y que no se soluciona, porque el sector privado hace 70 años, si se coge el índice bursátil del
el S&P 500, que son las 500 empresas cotizadas más importantes del mundo, hace 70 años el 30% de su valorización bursátil era asociado a activos tangibles. Bueno, hoy en día más del 80% está asociado a activos intangibles. Las empresas también están en este mundo de, oye, ¿cómo medimos lo intangible? Y luego hay otro tema que es el tema de atribuible, ¿no? Está claro que el sector privado, que funciona sobre todo en un modelo transaccional de intercambio de bien o servicio con un proveedor y un único cliente, pues es más fácil, ¿no? Está claro que en el tercer sector, casi toda la dinámica del tercer sector es una dinámica de proyectos que involucra a muchos agentes y es lo que hace la fuerza también de este sector. Y con una cantidad de externalidades que la noción de atribuible pues, lo hace complicado, ¿no? Pero ya empezamos a ver modelos de medición, metodologías de medición aplicadas al mundo del tercer sector y yo creo que ya empezamos a ver pistas para los que se quieren lanzar en el ejercicio, lo quieren hacer, porque la realidad es que la orientación a resultados ya no es una opción para este sector y sobre todo en España. Es una necesidad porque ya no hay tantos recursos y para competir con estos recursos, pues las entidades que están orientadas a resultados claramente van a tener menos problemas para capturar los recursos que quieran, ¿no? Lo que es importante es, sobre todo en este ejercicio de orientación a resultados, no confundir lo que es el input del output, ¿no? Lo comentaban antes, en Jaime Martín, en lo que le vemos en lo que comunican las memorias de las actividades, lo que vemos hoy en día en la gran mayoría de lo que publican las entidades es, pues hemos atendido a tantas personas, hemos dado tantas horas de formación, pero realmente el impacto generado, si esto ha servido y ha cambiado una situación o ha aportado, ha tenido un valor añadido para la problemática social a la cual se dedica o a la problemática cultural o lo que sea, realmente no se ve. O sea, no es un ejercicio fácil, pero cuando se empieza por ahí, pues se ven organizaciones que se transforman desde un lado bastante distinto, ¿no? Y luego queda el punto del corto plazo versus largo plazo, ¿no? En lo que mencionabas. Lo que sí que está claro, el horizonte temporal del tercer sector es el del largo plazo. O sea, y no tiene que renunciar a ello porque los cambios sociales, los itinerarios sociales son procesos de largo plazo y ahí se tiene que realmente no renunciar a este concepto. Esto no quiere decir que por tener una dinámica, un ADN orientada al largo plazo, no se puede hacer nada al corto plazo. O sea, medir resultados parciales de consecución de objetivos a largo plazo, eso se puede hacer. Lo único que pasa es que esto quiere decir que cada entidad tiene que tener una idea clara de cuál es su teoría del cambio, cuáles son los itinerarios para llegar a estos resultados. Cosa que no todas las entidades lo tienen en su ámbito de actuación y no todos los campos de actuación de las entidades pues, tiene elementos comprobados en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí que os puedo animar es que en este sentido el mundo privado también se está dando cuenta del error a nivel de corto plazo, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo que es de Unilever, que es una, bueno, para los que no lo conocen, una empresa cotizada multinacional muy importante. Su CEO ya ha tomado la decisión de no publicar resultados trimestrales, porque esto cambia el foco de la organización de forma contaminando el modelo de gestión de la entidad y de la organización y no nos ayuda. Y además es que ni siquiera nos ayuda en nuestro papel de generar valor para el accionista. Entonces, en largo plazo no hay que renunciar a ello. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada a corto plazo. En conexión con tu intervención, la última pregunta es para Javier Nadal. La Asociación Española de Fundaciones que presides ha hecho una labor muy importante en los últimos años por avanzar el tema de la evaluación de impacto en el sector fundacional en España, desde lo más básico, que sería precisamente la cuantificación y la identificación y la cualificación de esos beneficiarios, hasta planteamientos más ambiciosos de evaluación de verdadero impacto social. ¿Nos puedes comentar cuáles han sido los principales hitos en ese proceso? Muy bien, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a la Fundación
Rafael del Pino, que siempre está en primera línea en todas estas cuestiones y es un placer estar aquí. Y en línea con lo que se está diciendo y enlazando con lo que decía Pierre y también con lo que decías ahora, yo lo primero que querría decir es no minimizaría la importancia de la medición, digamos, directa de beneficiarios, porque de momento es la forma cuantitativa más fácil, no, o sea, más evidente de medir, pero muy importante, como trataré de decir ahora con algunos datos, que luego efectivamente hay que compensar, complementar y avanzar mucho con la medición de impacto. Pero el impacto es una cosa complicada si las empresas que lo tienen tan fácil, que al fin y al cabo sus resultados es contar euros y dar la cuenta de resultados en euros, y eso lo entendemos todo, la cuenta de resultados, ya tienen dificultad para medir luego otros intangibles, como decía, pues en el sector social es más difícil, lo cual no quiere decir ni que sea imposible ni que no haya preocupación por eso, como diré ahora. Si profundizamos un poco más en lo cuantitativo. En lo cuantitativo hay una gran preocupación y las fundaciones, porque además tienen obligación de comunicarlo a sus protectorados y tal, es una cuestión que es elemental, que lo cuentan, que lo miden. Y nosotros, afortunadamente, desde la asociación, con los trabajos que venimos haciendo desde el INAEF, y tengo que decir que ahí estamos, yo estoy muy satisfecho por la calidad de los datos que cada vez vamos consiguiendo. Y aquí sí que podemos decir que vamos a bajar ya, que ya podemos dejar de hablar de teorías y podemos descender de las musas al teatro. Ya tenemos datos para descender al teatro, o como dice Amadeo, que hablen los números. Ya tenemos números para que hablen. Y siempre que hablan, no siempre son buenos, y eso también voy a comentar algo. Pero son los que son y nos permite conocernos, que es lo más importante. Y, por ejemplo, de los datos que ya puedo adelantar, que estamos ya pues, muy avanzado el estudio, el último estudio, el próximo estudio que se va a editar de INAEF, nos dice que la evolución del número de beneficiarios, que la última cifra que teníamos era en 2009 de 23 millones de personas, beneficiarios de las fundaciones. Otra cosa es si hablamos de todo el tercer sector, que hay que hablar ya de los 14 millones o más, en este momento la última cifra que tengo yo era esa, que es la que está publicada en la revista, de acción social de las asociaciones de acción social. Pero si nos referimos solo a las fundaciones en periodo de crisis, del 2008 a 2012, han tenido un crecimiento espectacular. Por ejemplo, ha crecido más del 20% en el 2010, ha crecido casi un 15% en el 2011 y que lo que nos ha permitido llegar a 31 millones, a más de 31 millones de beneficiarios de los 23 que había en el 2009, en el 2011. Sin embargo, a dolor, el año 2012 esa cifra bajó en casi 1 millón. Y eso es curioso porque tiene que ver con otra cifra que, aunque no tenga que ver ahora con los beneficiarios, la quiero comparar, la quiero poner encima de la mesa, porque es otro estudio que se ha hecho también desde el INAEF, que es el del empleo. El del empleo es un estudio que yo recomiendo mucho porque es muy interesante y muy profundo, en el sentido de decir que el sector fundacional, desde que se tienen datos del año 76, si no recuerdo mal, siempre se ha comportado en España comparativamente con el empleo del conjunto de la economía, de tal manera que en los momentos de expansión ha crecido el empleo mucho más rápidamente, a un volumen mucho mayor que lo hacía la economía, y en los momentos de crisis el empleo no solo se ha mantenido, sino que incluso ha crecido. Y tenemos toda una serie de datos del empleo desde el año 76 hasta el año 2011, en el que permanentemente ha ido creciendo el empleo, excepto el año 2011, que también ha caído. Entonces, el tener muchos datos y el tener datos fiables nos permite ya efectivamente bajar de las musas al teatro y darnos cuenta que en el año 2012 algo ha pasado. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando seguramente que el traje en el que está el tercer sector y el sector fundacional en particular, es un traje que se está quedando estrecho, porque también dice el informe del empleo una cosa muy interesante, y es que cada vez que, aunque ha ido creciendo el empleo, ha habido momentos de un cierto estancamiento, curiosamente en esos momentos se ha producido un cambio legislativo, ha mejorado, ha cambiado el traje y el sector a continuación ha permitido pegar otro estirón importante. Y creemos que en este momento estamos en esa situación. Ese impasse, o sea, hace que, hemos hablado aquí del mecenazgo,
hace que sea absolutamente imprescindible desbloquear esa situación y crear figuras que creen el micromecenazgo y que hagan del micromecenazgo, que realmente, como decía antes también, como decías, respecto a los datos de Estados Unidos, bueno, no has dado los datos, pero son así. En Estados Unidos, de tus cifras, sale que el 75% de las aportaciones al sector fundacional son de personas físicas y solo el 15%, creo recordar, era de empresas y un 10% de donaciones. En España es justo lo contrario. O sea, el 25% es de personas, el 75% de empresas. Y ahí está, digamos, uno de los problemas que tenemos que cambiar, como ya se ha dicho. Bueno, pues yo creo que ahora mismo estamos en un momento crítico y sale de las cifras. Decir también de las cifras del mero recuento que aparecen cosas tan significativas como que en este periodo el sector de servicios sociales se ha incrementado, ha pasado de 2 millones a 4,5 millones, lo cual parece razonable. Es decir, salen cifras muy coherentes con la respuesta de la sociedad al problema que hay. Pero digo, no es suficiente. Está muy bien, no nos olvidemos de la importancia de medir lo cuantitativo, se mide y cuanto más lo midamos, más sabremos de nosotros mismos. Y lo cualitativo, ¿qué pasa con esos intangibles? Eso es más difícil, pero hay una gran preocupación en el sector fundacional por avanzar en ese camino. No se ve en las memorias en la medida en la que se está llevando a cabo o se está desarrollando esa preocupación internamente. Primero porque no hay mucha seguridad en los resultados y cuesta explicar o poner unos resultados de los cuales todavía uno no sabe muy bien cómo abordarlos. Y para abordar eso también desde la asociación, el año 2013 se hizo una encuesta con la intención no tanto de sacar la foto de cómo estaba el sector, sino ver cualitativamente dónde estaban los mayores problemas, los mayores, digamos, esfuerzos que se están haciendo y dónde estaban los problemas. Hicimos una encuesta, como digo, de la cual tuvimos una respuesta bastante razonable, con más de 100 fundaciones que aportaron su información, sus datos, que no es que sea una muestra significativa, pero es una muestra suficiente para lo cualitativo. Para lo cuantitativo, efectivamente, no es suficiente, tampoco se hizo con esa intención. Y habrá que hacerla, yo creo que es un tema que nos tenemos que plantear. Y en eso cualitativo, puedo decir que de las fundaciones que respondieron, salía que el 69% hacen una evaluación de impacto. Por lo tanto, es una cifra, no es el 100%, pero es una cifra razonable, y un 69% de las fundaciones de esa muestra que muestran interés en conocer el impacto. De ellas, si tomamos eso, o sea, las fundaciones que responden afirmativamente a que hacen evaluación, el 61% dicen que la hacen global para todo el impacto de la fundación y un 68% que la hacen por departamentos. Evidentemente hay fundaciones que hacen las dos porque tienen departamentos que tienen especificidades y este es el resultado. Pero también les hemos preguntado si el método que hacen es un método estándar del existente y aceptado en el mercado o lo hacen con un método propio. Un 43% dicen que lo hacen con un método estándar y un 65% que lo hacen con un método propio, lo que quiere decir efectivamente que los que lo hacen con método propio o es una situación muy complicada o están explorando cómo hacerlo y tienen esa dificultad. Bueno, ahora estamos analizando con fundaciones que han dado datos que parecen más significativos, explorando cómo cualitativamente qué significa esto para poder ayudar tanto a detectar cuáles son los métodos estándar como desarrollar un método propio adecuado y también para extenderlo al conjunto de las fundaciones. Y hemos hecho varios talleres en los que ha habido una presencia muy importante. Por eso me atrevo a decir que hay una gran preocupación por esta materia, porque realmente a las convocatorias que hemos hecho en la asociación pues hemos tenido respuestas, yo creo que muy satisfactorias. Bueno, no me quiero extender más porque andamos. Muchas gracias, Javier. Bueno, si os parece, vamos a proceder directamente a la clausura de este acto, no sin antes agradecer a todos los expertos del panel, al resto de autores aquí presentes, a la Fundación y, por supuesto, y por descontado, a todos vosotros vuestro interés. Javier, nada, el presidente de la Asociación Española de Fundaciones, clausura.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a la Fundación Rafael del Pino, muchas gracias a todos los participantes, desde luego al ICE, por el interés y la responsabilidad también de llevar adelante este número que me parece tan importante para conocer mejor el sector. Y ahora, pues siguiendo con lo que estamos hablando, no me voy a extender mucho para clausurar. Quiero agradecer la oportunidad también de estar aquí haciendo esta clausura, de encontrarnos entre amigos, pero sin extenderme mucho, quería decir que una de las cosas que a mí me movió o que quise hacer en la revista también era huir de planteamientos. Bueno, yo represento una asociación de fundaciones y, por lo tanto, el mundo de las fundaciones, pues para mí es importantísimo, no hay ninguna duda que es muy importante, pero no está solo, está inserto en un entorno, y está inserto en el entorno del tercer sector y de todos los problemas que hemos hablado aquí no son solo de las fundaciones. Por eso yo traté de analizar cuál es el sector fundacional dentro de ese conjunto del tercer sector. Es muy difícil, invito además a que en esto se siga avanzando, porque es difícil ahora mismo poder hacer esa suma sintética, porque si uno piensa cuál es el tercer sector, ese tercer sector en general o en su conjunto, hay como tres áreas. Las tres entidades singulares de las que se ha hablado, las fundaciones y las asociaciones. El conjunto dan un número de entidades que superan, según es difícil de saberlo exactamente, porque otro de los problemas que tenemos es que no tenemos pues cifras adecuadas, no tenemos un protectorado que nos dé todas las cifras del sector, etcétera, pero aproximadamente podemos decir que hay unas 12.000 o 13.000 fundaciones y unas 25.000 o 26.000 asociaciones, que en conjunto todo el sector representa algo así como el 2,5% del Producto Interior Bruto en términos económicos, un 1% sería de las fundaciones, un 1,5% más o menos del sector de asociaciones, pero lo que es más las tres entidades singulares, pero son dos segmentos, si dejamos aparte las entidades singulares, son dos segmentos que son cualitativamente diferentes e interesante considerarlo. Unos surgen de la voluntad de los socios que crean una asociación, otro surge de la voluntad de un mecenas, de una persona física o jurídica que pone un dinero y una voluntad para hacer determinadas cosas. Pero donde me parece interesante, y ahí sí desde el punto de vista de fundaciones, es dónde está la fortaleza. O sea, es indiferente que haya dos grupos, yo creo que no es indiferente, que son diferentes por alguna razón, y que es importante el sector, la característica más importante del sector fundacional comparativamente con el sector asociativo es precisamente que el sector fundacional responde a eso de la voluntad de un fundador, porque apenas, a pesar de lo que se considera muchas veces e incluso de lo que se ha podido afirmar en algún momento hoy queda ahí como latente que hay muchas fundaciones que dependen del presupuesto público, de financiación pública. La realidad es que mientras que el sector fundacional solo el 16% de los recursos provienen del sector público, en el sector de asociaciones más del 60% proviene del sector público. Entonces ahí sí aparece el sector de asociaciones como coadyuvante de la administración pública para llevar a cabo sus proyectos, mientras que el sector de fundaciones aparece como genuinamente respondiendo a la voluntad de la sociedad civil. Y se puede decir, sí, pero hay un 16% de recursos públicos. Sí, también hay aproximadamente un 14 o un 15% de fundaciones públicas. Si ponemos eso encima de la mesa, podemos ver que efectivamente el sector de fundaciones tiene el valor de ser el más genuino representante que hay de la sociedad civil en la acción social. Y por eso me permite esto insistir en la necesidad de mejorar los incentivos, no para tener recursos de la administración, sino para generar una mayor vocación de la sociedad civil para generar recursos
para la acción solidaria, para la acción cultural, para la educación, para la investigación, etc. Y como además de la medición de impacto es importante aprender de lo que uno hace para seguir mejorando, me parece que es importante, y con esto termino, recordar, como decía María del Pino al principio, que esta es una oportunidad también para ponernos en contacto con, bueno, quiero decir, en primer lugar, como asociación, que estoy muy agradecido y muy contento y muy satisfecho de hacer un camino juntos con la Fundación Rafael del Pino y con el CEU en distintos programas de formación, y que tenemos una trayectoria ya suficientemente larga como para que sea oportuno pensar alguna manera de hacer un seguimiento, de crear la red de todos los que habéis sido alumnos de nuestros cursos, de nuestros másters y pues crear con eso una red que también nos ayude a penetrar mejor y a mantener y consolidar el tejido que alimenta la sociedad civil. Así que yo creo que esto puede ser un momento para reflexionar sobre esto y para avanzar en ello. Nada más, muchas gracias y gracias de nuevo a los que han tenido la iniciativa y a los que habéis coordinado el número. Muchas gracias.